Introducción a la lógica, fundamentos y principios clave. Luis Camacho Naranjo. Introducción a la lógica. Introducción a la lógica de Luis Camacho Naranjo es una obra esencial para aquellos interesados en los fundamentos de la lógica, una disciplina clave tanto en la filosofía como en la ciencia y en la vida cotidiana. A lo largo de este libro, Camacho Naranjo ofrece una explicación clara y accesible de los principios lógicos más importantes, con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar habilidades de razonamiento crítico y análisis lógico. La obra se orienta tanto a estudiantes principiantes como a aquellos que buscan profundizar en la materia. La lógica es una disciplina fundamental que está presente en diversas áreas del conocimiento, y este texto pretende ser una guía para comprender cómo los procesos de razonamiento pueden evaluarse y mejorarse. El libro comienza con una introducción a los conceptos más básicos de la lógica, como las proposiciones y los conectores lógicos. Las proposiciones son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas, y los conectores lógicos son los elementos que permiten vincular estas proposiciones de manera que podamos crear argumentos. Camacho Naranjo explica que un argumento lógico está compuesto por premisas y una conclusión. Las premisas son las afirmaciones que se presentan como verdaderas para llegar a una conclusión, que debe seguir lógicamente de estas. Un aspecto esencial que se introduce en este capítulo inicial es la noción de validez de un argumento. Según el autor, un argumento es válido si la conclusión necesariamente se deriva de las premisas. Esto significa que si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo, lo que implica una relación de causa y efecto entre las premisas y la conclusión. A continuación, el texto aborda el concepto de inferencia, que es el proceso mediante el cual se extrae una conclusión de las premisas. La inferencia es una parte central del razonamiento lógico, y Camacho Naranjo explica con claridad cómo funciona. En particular, dedica atención a las inferencias deductivas, que son aquellas en las que la conclusión es una consecuencia necesaria de las premisas. Estas inferencias son las más rigurosas, ya que no dejan espacio para la incertidumbre. También se explica la diferencia entre inferencias deductivas e inductivas, destacando que las inferencias deductivas son más confiables, ya que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo será. En cambio, las inferencias inductivas no garantizan la verdad de la conclusión, sino que solo proporcionan una probabilidad de que sea cierta. El libro continúa con un estudio de los silogismos, que son una de las formas más antiguas de razonamiento lógico. El silogismo, como explica Camacho Naranjo, es una estructura de 3 proposiciones, 2 premisas y una conclusión. El razonamiento se desarrolla de tal manera que la conclusión se infiere a partir de las premisas. La estructura básica de un silogismo es simple, pero el análisis y la evaluación de su validez puede ser complejo. Camacho Naranjo dedica varios capítulos a los diferentes tipos de silogismos, particularmente los silogismos categóricos, en los cuales se establece una relación entre categorías o clases de objetos. Los ejemplos proporcionados en el texto permiten al lector entender cómo funciona un silogismo categórico y cómo se evalúa su validez. Además, el autor explica cómo utilizar diagramas y tablas para verificar la validez de un silogismo, lo que permite un enfoque visual y más accesible para comprender la lógica subyacente. Una parte importante del libro está dedicada a los sistemas lógicos, en los que se estudian las diversas formas de lógica que han surgido a lo largo de la historia. En este capítulo, el autor analiza la evolución de la lógica desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta los desarrollos más recientes en la lógica matemática y la lógica computacional. La obra explica cómo la lógica clásica, basada principalmente en las ideas de Aristóteles, ha sido complementada y modificada por teorías más modernas. Camacho Naranjo ofrece una visión detallada de la lógica formal y los sistemas axiomáticos, destacando su importancia en áreas como las matemáticas, la informática y la filosofía. Además, se introduce al lector en la lógica de predicados, que es una extensión de la lógica proposicional, y que juega un papel esencial en el estudio de la teoría de la demostración y la computación. El libro también aborda el estudio de las falacias lógicas, que son errores en el razonamiento que pueden pasar desapercibidos si no se analizan con detenimiento. Camacho Naranjo dedica una sección completa a las falacias, explicando que estas son razonamientos incorrectos que, aunque parecen válidos, contienen errores estructurales. El autor proporciona ejemplos de falacias comunes, como la falacia ad hominem,
que ataca a la persona en lugar de refutar el argumento, la falacia de falso dilema, que presenta solo dos opciones cuando existen más, y la falacia de causa falsa, que asume erróneamente que una cosa es la causa de otra solo porque ocurren juntas. Identificar y comprender las falacias es fundamental para mejorar las habilidades de razonamiento, ya que permite detectar argumentos defectuosos y evitar que se nos engañe. En los últimos capítulos, el autor presenta ejercicios prácticos para que los lectores puedan aplicar los conceptos aprendidos. Estos ejercicios están diseñados para desarrollar habilidades de razonamiento lógico y para ayudar a los estudiantes a enfrentar problemas lógicos concretos. Los ejercicios incluyen problemas relacionados con silogismos, inferencias, validez de argumentos y la identificación de falacias. Al final de cada capítulo se proporcionan respuestas y explicaciones detalladas, lo que permite al lector comprender cómo llegar a las soluciones correctas y aprender de los errores cometidos en el proceso. La práctica constante es fundamental para interiorizar los conceptos lógicos y mejorar las habilidades de análisis. Un aspecto clave del libro es su enfoque pedagógico. Camacho Naranjo presenta los conceptos de manera gradual, comenzando con lo más sencillo y avanzando hacia lo más complejo. La estructura del texto facilita la comprensión, ya que cada capítulo se enfoca en un tema específico y está diseñado para que los estudiantes puedan asimilar los conceptos de forma progresiva. Además, el autor utiliza un lenguaje claro y accesible, lo que hace que el texto sea adecuado tanto para principiantes como para aquellos con conocimientos previos en lógica. Los ejemplos y los ejercicios prácticos permiten al lector verificar su comprensión y desarrollar habilidades que le serán útiles en diversas áreas del conocimiento. En conclusión, Introducción a la lógica de Luis Camacho Naranjo es una obra fundamental para quienes deseen adquirir una comprensión profunda de los principios lógicos. A lo largo del libro, el autor no solo explica la teoría lógica, sino que también ofrece herramientas prácticas para que los lectores puedan aplicar estos principios en la resolución de problemas concretos. El enfoque pedagógico, los ejemplos claros y los ejercicios prácticos convierten a este texto en una excelente opción tanto para estudiantes como para cualquier persona interesada en mejorar su capacidad de razonamiento lógico y crítico. Gracias a su estructura clara y accesible, la obra permite a los lectores desarrollar una base sólida que les será útil en sus estudios y en su vida diaria, donde la lógica es una herramienta esencial para tomar decisiones fundamentadas y argumentar de manera efectiva. Atentamente, Profe. Janiver C. Artuni.